eterna vida, a una vida sin fin de gozo y paz. En el nombre del Señor Jesucristo leamos la epístola que escribió Tito. Tito en el capítulo 2, y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículo 1, dice así la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al apóstol Pablo para escribir esta palabra de exhortación a este hombre de Dios llamado Tito, ministro de Jesucristo, hombre que ministró en aquel tiempo la palabra. La exhortación, la Biblia dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La iglesia, hermanos y hermanas, desde que comenzó la iglesia en aquel tiempo hasta la actualidad, tenemos una sana enseñanza, como dijo el sabio Salomón: él provee de sana sabiduría, una enseñanza sana, una instrucción que trae bendición a la vida de cada cristiano cuando los creyentes nos encaminamos a esa doctrina, a esa instrucción que Dios nos da cada vez que nosotros nos juntamos en su presencia. Cada ministro de la palabra, hermano, tiene esa responsabilidad de hablar, de declarar la palabra, la enseñanza, la doctrina del Señor. Pero la Biblia dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, él también dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo el nombre de Dios sea glorificado. El sabio también escribe y dice: no añadas a sus palabras, dice la Escritura, para que no seas hallado mentiroso, dice la palabra. Nadie puede añadirle ni quitarle a la palabra, hermano. El ministro que habla la palabra debe de hablar esa palabra de acuerdo a conforme está escrito en este santo libro. A eso se refiere, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Estamos instalados en este campo, en estas conferencias, no solamente para declarar la sana doctrina a este pueblo de Progreso Jutiapa. La Biblia dice: aunque el creyente esté confirmado en la verdad presente, el Espíritu Santo dice: no me es molesto repetirlos las mismas palabras, aunque estéis confirmados en la verdad presente. Pero quisiera mostrarle esta palabra que dice: pero tú habla de acuerdo conforme a la sana doctrina, dice la Escritura. ¿Qué sería del pueblo, hermano, si el pueblo de Dios no tuviera doctrina, no tuviéramos enseñanza, no tuviéramos instrucción? La Biblia dice que el pueblo sin profecía va al desenfreno, va a la caída. El pueblo de Dios sin profecía, sin enseñanza, sin instrucción, la Biblia dice que el pueblo
puede ir al desenfreno y a la caída, pero la palabra dice, pero tú habla lo que está de acuerdo conforme a la sana doctrina. ¿Qué nos quiere enseñar la sana doctrina en esta reunión de esta tarde? Oigamos lo que dice el Salmo número 127. Miremos. El Salmo número 127 y el versículo que vamos a leer es el versículo 3 en adelante, dice la Escritura. ¿Qué nos quiere enseñar la sana doctrina en esta tarde? Pero tú habla, dice la Escritura, conforme a la sana doctrina. Oiga lo que dice el Salmo 127, versículos 3 en adelante. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Miremos esta palabra, hermano. He aquí, dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Quiero mostrarle con la ayuda del Señor en este primer mensaje. La sana doctrina autoriza o no autoriza la planificación familiar. ¿Qué dice, hermano y hermana? ¿Qué dice la Biblia? Dios aprueba la planificación familiar en el matrimonio. Lo aprueba Dios, lo aprueba en su palabra, lo aprueba la sana doctrina. Fíjese, hermano. La Biblia dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, dice la palabra, así son los hijos habidos en la juventud. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. La revisión actualizada dice, bienaventurado el hombre que llenó su casa de ellos. La Biblia dice que los hijos, hermano, que comienzan en una casa, en un matrimonio, es herencia de Jehová. Oiga, hermana, los hijos son herencia del Señor. Cuando una mujer queda encinta, cuando una mujer queda embarazada, cuando una mujer espera una criatura, la Biblia dice, cosa de estima, hermano, es delante de Dios el fruto del vientre, dice la Escritura. Hay tantos métodos, hermano, que el mundo ha implementado y ha afectado a los creyentes, hermano. Ya le decía, hay planificaciones en el matrimonio donde la gente dice que, yo estaba viendo, hermano, el comentario de una persona, oía y decía él, si en Guatemala en el año 2019 hubieran 1 millón de matrimonios, de ese 1 millón que contraen matrimonios durante el año, que el 70% de ellos lleguen a tener un hijo para el año 2020, ¿cómo crece la población? Por eso hay tanta escasez, hay tanta pobreza, la crisis económica. Por eso cada matrimonio solo debe de tener un hijo, 2 hijos, 3 nomás, porque tanta es la pobreza, tanta desnutrición en el país. Pero ¿qué dice Dios, hermano? ¿Qué dice la sana doctrina? La palabra dice,
he aquí, herencia de Jehová son los hijos, hermano. Los hijos que Dios nos ha concedido en el matrimonio es una herencia, es una bendición. Me llamaba la atención esta parte que dice: herencia, bendición del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Oiga, Romanos capítulo 6, versículo 12. Pero vamos ahí corriendito por el tiempo. 6, 12. Oiga cómo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de muerte, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues más el pecado en vuestro cuerpo mortal, en vuestra carne, de modo que lo obedezcan, de modo que lo obedezcan, dice la palabra de Dios. ¿Ya oyó? Dice la Biblia, dice la palabra, que no tenemos que presentar nuestros miembros al pecado para obedecerle, porque cuando nosotros comenzamos a obedecer a nuestro cuerpo, al pecado, nos estamos esclavizando otra vez, les estamos dando las espaldas a la justicia divina de Dios. Y cuando usted, hermano, hermana, cuando el creyente se vuelve a esclavizar, aparece la vara, aparece la intervención de Dios, aparece la balanza, no para premiarlo, sino para castigar toda desobediencia en la vida. Cuando nosotros le facultamos a nuestra carne, como ejemplo, la justicia demanda santidad. El apóstol Pablo escribió a los hermanos que para buscar a Dios en oración, lea primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Pablo dijo: quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos limpias. Cuando estamos hablando de las manos limpias, estamos hablando de una conciencia sana, de una conciencia sin ofensa, de una conciencia sin pecado, de una conciencia sin peso de maldad. Pablo escribió a los hebreos: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Porque Dios es el Dios de la justicia, porque los mandamientos del Señor son justos, y cualquiera, oiga hermano y hermana, que se presenta con una conciencia cargada de maldad, está ofendiendo a Dios, y esta es la desobediencia, y aparece la balanza de Dios. Pablo dijo a Timoteo: quiero que los hombres oren en todo lugar. Versículo 9, que también las mujeres, oigan hermanos, se comporten como mujeres que profesan piedad, vistiendo correctamente, hablando correctamente, estando bien arregladas. Oiga, un hermano decía: oiga, la sana doctrina dice que no tiene que ver nada el vestido, que las hermanas pueden andar. No, la Biblia dice que la mujer debe vestir con pudor y modestia. El pudor en la mujer es una actitud que defiende, que protege, oiga, su desnudez, porque qué terrible es cuando nuestras hermanas andan con unas blusas descotadas, mostrando su cuerpo, mostrando su desnudez.
y oiga, y provocando a los creyentes carnales. Qué terrible es cuando la hermana anda un vestido arrastrando, pero la anda apretado, mostrando su ropa interior. Eso es vergonzoso. Eso lo condena la justicia de Dios, porque la justicia demanda santidad, demanda pureza, demanda, oiga, dice la Escritura, que las mujeres vistan con pudor y modestia como mujeres que corresponde, que profesan piedad. Una mujer debe de tener un vestido correcto. Pero algo más, miremos la palabra. Hermanas, ya es tiempo. El hermano Mora dice que ahora ustedes están usando dos tapados. ¿Es cierto eso, hermana, o no? Una para cubrirse la cabeza. Está bien, ¿verdad? ¿Y la otra? ¿Y la otra para qué la utiliza? ¿Ah? ¿Verdad que es consciente? Para cubrirse las piernas, ya vio. ¿Por qué no es su vestido correcto, pues? Eso es injusticia. Y toda la injusticia tiene justa retribución. Miremos, hay algo que Dios nos ha ordenado a través de su palabra. Los mandamientos del Señor. El Salmo 119, 172 son la justicia de Dios. ¿Y quién se rebela contra los mandamientos, contra la palabra? Se está rebelando contra la justicia de Dios. Miremos la otra palabra. Aquí hay un problemita. Aquí hay un problema algo serio. Todos nos gritan, todos nos critican, todos dicen siervos injustos, malos. ¿Sabe por qué nos dicen malos? Porque cuando un hermano cae en adulterio, ya no puede ser restituido, ya no puede alcanzar una bendición. ¿Sabe por qué? Ya le voy a mostrar lo que Cristo dijo. Primero, Pablo dice que la justicia demanda una vida de santidad. Y la santidad se refleja con una conciencia limpia, las hermanas vistiendo correctamente, porque es vergonzoso cuando nos toman un video y usted mostrando su naturaleza humana. Mire la palabra. Mateo capítulo 5. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, pero no tengo más y la tengo que hablar. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor escribió, le dejó dentro los 10 mandamientos a Moisés. Y uno de los mandamientos grandes, maravillosos de la ley fue: no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio, hermanos? Hermanas, ¿qué es el adulterio? ¿Qué significa adulterar? El adulterio, oigan, hermanos y hermanas, es el quebrantamiento de un pacto divino, de la justicia divina que fue establecido en el principio de la creación. Un hombre, una mujer que comete adulterio. Voy a hacer una diferencia entre la fornicación y el adulterio. El adulterio es cometer pecado, tener relaciones sexuales con la novia, con alguien fuera del matrimonio. La fornicación espiritual es la unión de dos personas con un incrédulo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, Pablo dice: ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿O qué concuerda la justicia con la injusticia? Hermanos, ¿qué comunión hay la justicia con las tinieblas? Oigan, hermanos,
cuando hay un yugo desigual, se llama fornicación espiritual. Y cuando hay un acto de sexo antes del matrimonio, se llama fornicación carnal. Pero el adulterio, oigan hermanos y hermanas, porque estamos en conferencia y el mensaje es que muchas veces el Señor está a la puerta, porque en la vida hay pecado, hay injusticia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga hermana, a veces que el Señor no está con nosotros porque hay pecado. ¿Y qué pecado? El adulterio es el quebrantamiento del pacto divino. Quien quebranta el matrimonio incurre en pecado capital. El que quebranta la ley divina de la libertad, la justicia de Dios, incurre en pecado capital. ¿Así es o no? ¿Ah? Así es. El que quebranta el pacto divino, la justicia de Dios, incurre en condenación de maldición. ¿Así es o no es así? ¿Ah? Dígame. Y si no, me retracto. Pero ya le dijo, aunque me haga enemigo de ustedes, les voy a hablar la palabra. ¿Estamos? El adulterio es un pecado impecable, es un pecado terrible. Es el quebrantamiento de la ley. Y cuando hay adulterio, aparece la justicia a señalar el castigo. Miremoslo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. El primer delito que cae el hombre, que incurre el hombre en el quebrantamiento de ese pacto divino. Algunos dicen, pero si solo en adulterio caí. Un hermano me dijo un día, hermano, quiero mi restauración con todos mis privilegios. Los ancianos no me quieren dar la restauración. Hasta ahora voy con el cuarto pecado. ¿Y qué pecado? 4 veces cae un adulterio y me faltan 3, me dijo. ¿Ah? Me faltan 3 porque dice 7 veces cae el justo. Dice el justo, no el injusto. Eso habla de las caídas del justo, de Cristo, no de las caídas bochornosas de pecado y de maldad. No confunda la palabra. Oiga cómo dice la Escritura. Capítulo 2, versículo 14. Brevemente leamos la palabra y dice así: oiga hermano y hermana, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué terrible, hermano. Ah, siga con su ley que ya se implantó, siga con su justicia. Yo voy a pecar y qué, y voy a irme unos 6 meses con esta gordita y me restauro y voy a predicar, manaya. Y voy a predicar. Predique pues. Yo no lo digo, lo dice la justicia, porque los mandamientos del Señor son justicia. Son hijos de maldición. En la ley se escribió esto. Levítico capítulo 20 versículo 10. Oiga esta palabra, hermano. Y el Señor volvió a ratificarlo en los mandamientos para la iglesia. 10, capítulo 20 versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente incorren a muerte. ¿Así es o no? ¿Así es o no? Hermanos, ¿será que vamos a cortar a la hermana porque cayó en adulterio? A él ya lo cortamos, a ella. Y no quebrantó el pacto divino, pues. Y no está quebrantando la justicia de Dios. Oiga, yo quiero mi restauración y mis privilegios. ¿De dónde? Proverbios 6. Y aquí concluimos. Eso es, yo quisiera seguir, pero hay reglas. Hay justicia en la enseñanza. Proverbios capítulo 6, y concluimos leyendo los versículos 32 en adelante.
Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, 1. Corrompe su alma, 2. Heridas y vergüenza hallará, 3. Su afrenta no será borrada, 4. Porque los celos del furor del hombre no perdonarán, 5. No aceptará ningún rescate, 6. Ni querrá perdonar aunque multiplique dones. Aquí hay 7 leyes, 7 mandamientos. ¿Los cree o no los cree? ¿Ah? ¿Los cree o no los cree, hermano? 7 leyes. 7 leyes que condenan enérgicamente el adulterio. La justicia no consiente con la impureza. La justicia demanda santidad en nuestras vidas. La justicia dice que no al adulterio ni estar codiciando mujeres. Oiga, hermano, arregle a su esposa, póngala bonita, vístala bien bonita, que se vea bonita, cómprele su locioncita, para que si le gusta la loción de la otra, para que no esté ahí en la calle, ¿qué huele esa mujer? Porque va a pecar contra Dios. Mire su camino, va manejando. Qué bonito el perrito que lleva la muchacha, el perrito. Qué bonito el muñequito que lleva esa muchacha, el muñequito. Su codicia, su maldad, su pecado. Hermanos, la sana doctrina demanda justicia, porque la doctrina que practicamos se comprende entre la justicia, la gracia y el amor de Dios. Y quien se sujeta a la justicia para servirle será bienaventurado, es vivificado, es consolado, alcanza santificación, tiene paz con Dios, goza de comunión con Dios. ¿Y qué más? Pero cuando se quebranta, aparece la regla, aparece la vara para condenar al que cayó en desobediencia, quebrantando esa justicia divina. Hermanos, si me he hecho sus enemigos por decirles la verdad, ¿qué más le hacemos? Si usted ha caído en adulterio, mire lo que la ley de la verdad dice. Mire lo que dice la justicia. No la digo yo. Arrepiéntese, pídele perdón a Dios y quédese tranquilo. ¿Por qué? Porque usted ha quebrantado un pacto divino y la justicia ha aparecido para dar la sentencia. Gracias al Señor por su palabra, que Él nos hace oírla. Él las bendiga en nuestros corazones.